Hey, good morning. We're giving the participants a few seconds to Buenos come días, le into the vamos a dar a room. los participantes un par de minutos para que puedan ingresar a la sala. And as you do so, Bueno, you hasta can use que the lo chat to hagan, pueden introduce usar el chat yourselves, para poder please. presentarse. Place your Sí, identifiers por in the favor, chat, colocan sus who you nombres are en and el which chat, country you are quiénes joining us son, de from. qué país se están uniendo. And as you do so, I'd like to welcome Y mientras que hacen participants to eso, this webinar on the topic Accelerating me Anemia gustaría Reduction in darle the la bienvenida Americas. a los And this is participantes que organized se han by the unido a Pan este American webinar Health organizado Organization, por la PAHO. Organización Panamericana de la I am Salud, Audrey la Morris. OPS. Mi nombre es I Audrey am Morris advisor on y food yo soy and asesora nutrition, en lo que es regional alimentos y advisor for nutrición, PAHO, and I will be asesor guiding you through nacional this y session. regional para The la session OPS will y voy be a held guiarlos in en la English sesión. and La sesión se va a dar Spanish en inglés with y en simultaneous español con translation. Translation interpretación is available by simultánea. La clicking on the globe interpretación está icon at the disponible al bottom of your hacerle clic screen. en el icono de For some of globo en you, la you parte may have baja to de la click on the pantalla. More Para button algunos de to ustedes find van a that tener que globe that colocar I el mentioned. botón So más para you poder can click on encontrar that este to get icono. the Pueden translation. hacerle clic para poder conseguir la interpretación. And as we progress Y through a medida que the webinar, avancemos I'm en going el to ask webinar, that voy any a questions that you may pedirles que have cualquier tipo de for now, preguntas que you ustedes place puedan them tener, in the que por Q&A favor las box, not the colocan chat en la box, casilla in the de Q&A preguntas y box. respuestas. No el chat, sino las So once preguntas y again, welcome respuestas. to this Nuevamente, webinar on bienvenidos a este webinar accelerating anemia reduction acerca in the de lo Americas. que es And I orinar will en las ask Américas y Dr. les voy a Vanessa pedir Garcia a la Larson, doctora Chief Vanessa of the García Risk Factors Larsen, and Nutrition cabeza de Unit de la unidad de in nutrición the y Pan American factores Health de riesgo Organization, dentro de la to OPS, give her para welcoming poder remarks. darnos Over sus to you, palabras de Vanessa. bienvenida. Vamos Thank contigo, you, Vanessa. Audrey. Muy bien, muchas Hello, gracias, everyone. Audrey, y hola Welcome a to the todos. webinar on Bienvenidos a accelerating este anemia webinar en reduction lo in que the se refiere Americas. a las As we all Américas. know, anemia Como ya remains a todos significant sabemos, global public health challenge, affecting approximately en lo que se 40% refiere, of está afectando children between the aproximadamente age el of 40% 5 de and niños debajo de la edad de 5 y 31% in the 31% de population mujeres that is dentro de 15 la to 49 reproductiva, years que of es de age. 15 a 49 In the años region de of the edad. En la Americas, región an de las estimated Américas, un estimado de 16.5% of children aged 16.5% de 6 to niños 59 entre months 6 y have 59 anemia. meses de edad tienen Since anemia. 2000, Desde el many año low and lower 2000, income countries muchos in the region have achieved países con ingresos significant bajos o medios reductions, han while tenido progress reducciones has significativas, stagnated and mientras que el plateaued in avance some ha countries. ocurrido en algunos países Among de women of ingresos reproductive medios age, y anemia altos. prevalence declined until about En a lo que se decade refiere ago, a lo when que it ha achieved sido la reducción de plateau, hace una década, with pero vemos que esto ha continuado. 21% El effectiveness in 21% de 2023. efectividad en el And this 2023. figure places the region at risk of Y not achieving the básicamente esto Global nos la Nutrition región a riesgo Target de for no llegar anemia al reduction. objetivo de nutrición de reducción de Anemia anemia contributes to global. fatigue, reduced physical activity, En lo que and se joint refiere capacity, a and during reducir la actividad física y pregnancy, it capacidad increases the risk of laboral durante el complications embarazo, such as incrementa el placenta riesgo de abruption, complicaciones como postpartum erupción de hemorrhage, la and prenatal placenta, hemorragia depression. posparto o depresión Infants born postnatal. to anemic mothers are also more likely to be preterm, have Y low birth también weight, and to se tiende a experience que los different embarazos no lleguen a cognitive su término development o due cuando to nazcan los bebés reduced tengan un peso parent bajo support. en lo que se refiere a Additionally, estos puntos. anemia undermines Adicionalmente, health and la well-being anemia across economic ayuda a productivity. lo que se refiere a, si se mejora la anemia, pues se puede ayudar a lo que es la productividad Addressing dentro this del public país. health problem is Manejando este essential to problema, achieving esto es the World Health esencial para poder Global Nutrition lograr Targets and los Sustainable objetivos Development Goals. globales y de Increased desarrollo cessation, sostenible en coordinate cuanto reduction, a and lo que es la immediate nutrición y generation. poder requerir todo lo que se Like necesita para poder countries, the World avanzar, Health para poder guiar a Organization los developed países. the La Accelerating OMS ha Anemia Reduction, desarrollado a la comprehensive framework for reducción action, de anemia, also que es un known marco as de the trabajo International para acción, también Comprehensive conocido Framework, como lo que es el marco which integral, consolidates que recommendations on consolida prevention, recomendaciones frente a la diagnosis, prevención, management of anemia diagnóstico y caused by gestión de la macronutrient anemia causado deficiencies, por deficiencia en infections, obstetric macronutrientes, and gynecological infecciones diseases, o and desórdenes birth and heritage ginecológicos, thresholds así como también disorders. temas de This framework herencia. also Vemos emphasizes the que ese essential trabajo también socio-determinants enfatiza en of poder health manejar and los fostering factores multidisciplinary sociales y poder collaboration. trabajar
con colaboraciones multidisciplinarias. Y de acuerdo a estas iniciativas, la Organización Panamericana de la Salud ha desarrollado un mapa de ruta para poder manejar toda la malnutrición en todas sus formas, incluyendo en lo que se refiere a poder tener un enfoque de sistemas de alimentos para las personas, para poder brindar el soporte a las personas y a las partes en toma de decisiones. Se ha desarrollado las pautas en lo que son los cortes de hemoglobina para poder definir anemia en personas y la población. Adicionalmente, la OMS ha desarrollado una guía de implementación para poder apoyar a las personas y las guías en la implementación del marco integral a través de 5 áreas claves de acción, así como también en lo que se refiere a guías para poder manejar lo que es la gestión y rastreo del avance, brindando así un conjunto sólido de prioridades, indicadores, claves, herramientas, protección y organización. El día de hoy tenemos un webinar que va a poder describir la situación de las anemias de las Américas y también va a poder dar diferentes herramientas para poder brindar apoyo a los países en lo que se refiere a la reducción de la anemia. Espero que este webinar también nos sirva como una oportunidad para que los países puedan compartir sus experiencias. Les damos la bienvenida a todos y esperamos poder tener una reunión productiva y podamos compartir ideas y los desafíos, prioridades y oportunidades para colaboración entre países en las Américas. Gracias. Thank you so very much, Dr. Muchas Garcia gracias, Larson. doctor And García I Larsen. would want Y to review me the gustaría objectives of today's ver los webinar. objetivos del webinar del día de Today, hoy. we're going to El present día the de hoy regional vamos a situation of presentar anemia la and its situación regional de la anemia y implications. sus We will implicaciones. introduce WHO's Vamos a comprehensive presentar framework for el marco de action trabajo and integral para las related tools acciones for y anemia para detection and herramientas para la prevention. detección de la anemia y la prevención de la And anemia. thirdly, this Y webinar finalmente, is meant to este facilitate webinar se discussion usa para on poder regional facilitar la challenges, discusión priorities, dentro de las and prioridades, desafíos opportunities y for oportunidades collaboration. regionales para la colaboración. Our first speaker this Nuestro morning primer is presentador going esta to be Leon mañana va a Netherby, ser Leon and he Nethervin is y Gavi's él advisor on es home el nutrition asesor en and physical OPS en lo que activity es in nutrición y actividad schools. física en As we escuelas. welcome him, A medida que le I damos would la bienvenida like a to remind él, you that me we have gustaría poder simultaneous recordarles que translation tenemos in English interpretación and simultánea Spanish en inglés available y by en clicking español, the globe button disponible al at the hacer bottom of clic your en el screen. botón del globo en la Thank parte you, and baja. over to you, Gracias Leo. y ahora continuamos contigo, Lian. Thank you, Audrey. Good morning, Gracias, everyone. gracias y Buenos buenos días con con todos y todos. todas. Let me share my screen. Permítame compartir mi Um, pantalla, por favor. no, just a A second. ver, un momento. Okay, I hope Muy bien. you can all see my Espero que presentation todos now. logren ver mi presentación Yes, we ahora. can. Okay, Sí, thank sí you very logramos much. verla. Just need to put it in Muchas gracias. presentation Solamente mode. hay que Yes, it's now considerar in aquí mi presentation mode, presentación. Sí, ahora está en as modo you can see. presentación. Como ustedes Sorry, we're pueden not ver seeing aquí. that yet. Disculpen, no lo vemos You don't see aún. my presentation ¿No yet? ven la presentación We aún? see the presentation, Vemos la but presentación, it's not in pero presentation no mode. está en modo Okay, presentación. let's see. Ah, ok. A ver, un segundo. Is it okay now? Yes. Oops, no, it It's not okay. was, Lo pueden ver and then ahora, we lo just estábamos viendo bien, pero a Is ver, it okay ahora se now? hizo un cambio. ¿Ahora está bien? okay, someone says perfect, so it may Alguien be dice me. perfecto, así que No, quizás sería Yes. yo. we don't see your like the full screen. We see No the vemos la presentation pantalla in the completa, comments. vemos la presentación con los Okay. comentarios. So I don't know how to remove those. You had it a minute ago. Okay. Muy bien, a ver. So now it's okay. Ahora está bien. Not for me. No para And mí, for the rest? y para el resto de Now it's okay. personas, ahora sí. Okay, good. Ahora Just sí. go back one slide. Sí, quizás solo Yeah, regresamos this una is the first diapositiva. one. So, Sí, esta es la primera. Perfect. okay. Perfecto. Muy So bien. just to remind us Entonces, solamente para we have recordarnos a que global target from the tenemos World un Health objetivo Assembly global desde la 2012. Asamblea
desde el año 2012. De hecho, hay diferentes objetivos de nutrición y uno de ellos está relacionado a lo que es la anemia. Y el objetivo es de reducir el 50% en anemia en mujeres en edad reproductiva para el año 2025. Estamos ahora en 2025 y este objetivo es parte del plan de implementación integral en lo que es la nutrición maternal y para niños. Es importante recordarnos también que la anemia en la edad reproductiva es como un indicador para anemia en todas las poblaciones, en todos los grupos de población. Asimismo, en la Agenda para un Desarrollo Sostenible tenemos también un indicador relacionado a lo que es la anemia, que es parte dentro de lo que se refiere a los objetivos de desarrollo sostenible. Las consecuencias de la anemia también para recordarnos que es un incremento de riesgo de enfermedades y muerte, un riesgo de incremento en lo que se refiere a lo que es las pérdidas nacimientos prematuros y bajo peso a la hora de nacimiento, también una fatiga extrema y el letargo. En el desarrollo, en lo que se refiere, vemos que también hay muchas consecuencias para el desarrollo de los niños y también para la comunidad y el crecimiento económico del país, porque implica una productividad fiscal y el desempeño del trabajo en la mayoría de estos puntos. Cuando vemos lo que se refiere a la prevalencia de la anemia a nivel mundial, podemos ver que en las Américas la mayoría de las prevalencias están entre 10 y 30% entre lo que es ligero o moderado. Es algo en lo que se refiere al significado, pero debemos tener en mente que dentro de los países hay muchas inequidades y también hay poblaciones específicas, como por ejemplo son afroamericanas o indígenas, que tienen mayores tasas de anemia en lo que se refiere a este país. Aquí podemos ver los mismos datos de niños en donde en muchos países vemos los problemas que hay, pero en otros países realmente es un problema de lo que se refiere a un significado moderado, sigue siendo un problema bastante importante. La recomendación principal que damos para poder manejar la anemia es el suplemento con hierro y ácido fólico en mujeres en edad reproductiva, específicamente mujeres embarazadas, y tenemos la alta tasa de implementación de las Américas del 89% en esa intervención de lo que se refiere a las políticas globales de nutrición. De hecho, son muy pocas, pero estamos mejorando en lo que se refiere en comparación al promedio del mundo. Y también tenemos otras intervenciones que nos van a brindar esto en áreas en donde la anemia está en el 20 o 40% y esto incluye el suplemento de hierro en mujeres embarazadas, mujeres de edad reproductiva, también hierro en niños con poderes en lo que se refiere a poder establecer áreas de mayor prevalencia en ello. Tenemos buenos datos en lo que se refiere a intervenciones para poder priorizar. En las Américas también se tiene la implementación de la certificación de alimentos y de hecho siempre vemos el suplemento como una solución específica, digamos, una solución a medio plazo, y al final lo que nos gustaría poder ver es tener diversidad y poder, de hecho, tener lo que se refiere al hierro y micronutrientes de los alimentos. Esto definitivamente es el último objetivo, el objetivo final, pero tenemos otras intervenciones que realmente son útiles. Y eso es bastante común en casi todos los países de las Américas y también incluye otros micronutrientes como lo que es ácido fólico
que a veces también, por ejemplo, el zinc, y por lo tanto tenemos también especialmente países de Centroamérica, también tenemos la fortificación a través de la arena de maíz, y también en algunos lugares fortificación a través del arroz. Aquí podemos ver, por ejemplo, la cobertura de estas políticas en diferentes países de las Américas. Cuando estamos eligiendo vehículos para la certificación de alimentos, es importante poder elegir los alimentos que se comen normalmente a través de los grupos específicos dentro de lo que se refiere a poder lograr las personas en lo que se refiere a tener grupos mayores socioeconómicos. Es importante poder elegir alimentos que sean de consumo masivo y poder implementarlo de una manera obligatoria para poder verificar que se tenga todo lo necesario para la población que lo necesita. Algunas barreras que tenemos dentro de lo que se refiere al avance que se da en la última década, hemos escuchado que de hecho ha habido reducciones importantes, pero actualmente vemos el descenso de la prevalencia de anemia. Es como reducción de la misma. Por ejemplo, es importante incluir información acerca de las causas de la anemia, un problema que ellos están manejando en lo que se refiere a poder ver el tema de la hemoglobina y ver las causas subyacentes de la anemia, porque no solamente es deficiencia de hierro, sino es que hay otros factores, aquellos que también tienen que ver con infecciones. También otros diferentes tipos de procesos y en general tiene que ver también con la pobreza y desarrollo bajo socioeconómico en diferentes países. Entonces, los datos realmente son importantes para poder ver las causas subyacentes de anemia si queremos que tenga más avance. Ha habido mucho énfasis puesto en lo que se refiere a tener estas intervenciones que nos ayudan con los servicios de salud, pero muchas personas, en especial las personas más vulnerables, no asisten al creo que es el servicio de salud. Ese es un problema y a veces cuando lo hacen, en el caso de mujeres embarazadas, pues lo hacen ya en una etapa muy final, muy tardía de su embarazo, cuando ya pues deberían haber empezado los suplementos, la toma de suplementos. Es importante poder reconocer la coordinación que se da a través de diferentes programas y sectores de acuerdo a lo que se va necesitando y también tenemos una narrativa desactualizada frente a la anemia que básicamente solamente se ha enfocado en lo que es la necesidad de poder brindar más hierro sin tomar en consideración lo que se refiere al proceso subyacente. Asimismo, tenemos que desarrollar más investigaciones y poder aprender de programas existentes. Para poder resumir aquí los desafíos, con frecuencia la deficiencia de micronutrientes, incluyendo anemia, no son reconocidos como un problema de salud pública. Vemos que estas consecuencias importantes no son reconocidas tampoco. Como ya mencioné anteriormente, no es solamente acerca de tener una baja ingesta de nutrientes, sino también otros factores como son infecciones, desórdenes obstetrices o ginecológicos, también desórdenes de glóbulos rojos y vemos que sí es como un problema de salud pública, pero hay diferencias dentro de los países y poder reducir la anemia dentro de lo que se puede requerir una colaboración multisectorial para poder ver lo que se refiere a lo que es salud, exclusión y de la pobreza y género. Y también uno tiene que tener, tiene que tener uno de cuidado con lo que se refiere a poder verificar todo lo que se refiere a lo que se establece aquí. Cuando están fortificados con hierro, esto no llega a ser un ítem correcto. Dentro de ello, los niveles son vistos aquí y se puede evaluar el riesgo para la salud.
Tenemos que establecer límites máximos para lo que es la fortificación para este mercado. Visto aquí, debido a que ello hemos preferido ver lo que se refiere a estos puntos y tener una fortificación dentro de estos puntos sin la necesidad de poder buscar esto, que es solamente para un pequeño sector de la parte que puede verlo. Hay marcos de trabajo comprensivos. Vamos a hablar un poco más acerca de esto, pero como ustedes pueden ver, todos los sectores que deben ser vistos dentro de esta industria, la necesidad de poder trabajar con mujeres y hombres, con empresas en el entorno laboral y dentro de lo que se refiere a los mayores suplementos también, como vemos lo que se refiere al sector para poder incrementar la producción y poder manejar esas dietas sostenibles, promover la educación de las mujeres, que es un marcador importante para el desarrollo en general, poder ver agua, sanitación y también protección social, especialmente dentro de lo que se refiere a los grupos mundiales, las oportunidades. Vamos a poder ver mucho de esto en este webinar, especialmente en este marco de trabajo dentro de lo que se refiere a la aceleración de reducción de anemia. Y también deberíamos ver acerca de una pauta para poder desarrollar las hemoglobinas en lo que se refiere a estos puntos. Queremos mencionar que estos documentos ya están disponibles y podemos compartir los links con ustedes en lo que se refiere al desarrollo de guías. Y podemos ver aquí en Pajo también trabaja con lo que se refiere a la fuerza de trabajo interagencias también. En este webinar podemos ver aquí realmente para poder transformar los sistemas de alimenticios que nos van a poder permitir tener una dieta saludable en ambas instancias dentro de lo que se refiere a esas eficiencias y también poder ver el tema de lo que es la obesidad, el sobrepeso y lo que se requiere para poder transformar los sistemas alimenticios y poder tener una más variedad y tener más sostenibilidad. Muchísimas gracias por su atención. Thank you very much. Muchas Mayor gracias. Nevin, Paho's Muchas gracias, adjunct Nevin, professor of asesor physical en lo activities. que es actividades físicas And we're y going to en move on nutrición now en to a escuelas. Ahora vamos a presentation pasar a una by Dr. presentación Maria del Nieves doctor Marian Garcia Nieves Casal, who's a García scientist in Casal, food que es and nutrition científico actions in en health las systems acciones at alimentarias en sistemas de salud WHO. en la I will just OMS. remind you while she joins us, Solamente quiero recordarles, you mientras que can nos place your unimos, questions in eh, the Q&A. pueden poner sus preguntas en el preguntas y Please go respuestas. ahead. Por favor, adelante. Just a second. I'm trying to Un share my screen. segundo, estoy intentando Just a compartir la second. pantalla. Un segundo, por favor. I don't know. I don't see the screen. Are you? Do you No veo I'm see? aquí la seeing something, but pantalla. not your Aquí veo algo, pero presentation. no veo Please toda wait la just a moment. presentación. I can help you sharing if you need. ¿Puedo ayudarte a Yeah, compartir si es because que lo necesitas? Sí, all this sí, practicing and porque it's not estoy easy viendo for me. I don't aquí, know why. But estamos yeah, viendo please aquí un continue. segundo, así que sí, por favor, si me pueden ayudar. If you have my presentation there, I think it's. Tiene presentación aquí, creo que estaría We're bien. viewing it. Sí, lo estamos viendo. Hola, buenos días. Encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues en estos breves minutos voy a
a compartir con ustedes la próxima, por favor. No tengo control, ¿verdad? Me van a ayudar ustedes. Ok. Los objetivos de esta directriz para los puntos de corte de hemoglobina para definir anemia en individuos y poblaciones tiene como objetivo mejorar el diagnóstico de la anemia mediante un grupo de recomendaciones, que es lo que voy a comentarles un poco más en detalle ahora, y los mejores enfoques para su medición, tanto en individuos como en poblaciones. La directriz también contiene implicaciones para investigación. Por ejemplo, la idea original de la directriz era basar los puntos de corte en resultados funcionales. Sin embargo, la evidencia no era suficiente en todos los grupos de edades ni en todas las condiciones. Por lo tanto, los puntos de corte revisados vuelven a ser basados en estadísticas, en puntos de corte estadísticos. Y la directriz también contiene consideraciones para la implementación y la evaluación. Próxima, por favor. Me voy a enfocar en las diferentes recomendaciones. Hay varias recomendaciones en la directriz. Por lo tanto, voy a hacer hincapié en qué consiste cada una de estas recomendaciones y cuáles son las implicaciones prácticas de aplicar estas nuevas recomendaciones. En cuanto a los puntos de corte de hemoglobina para definir anemia, que era el objetivo principal de esta directriz, el análisis de la evidencia, como les menciono, buscando resultados funcionales, pero terminando con datos, con puntos de corte desde el punto de vista estadístico, sugirió que la modificación de los puntos de corte debe hacerse. Sin embargo, la evidencia permitió hacer cambios en un grupo de edad, básicamente, porque en el otro fue poner en uso un punto de corte que ya existe en varios documentos doble hecho de la OMS previos y que mostraban el punto de corte para anemia durante el segundo trimestre del embarazo. Este punto de corte ya estaba allí, el uso hizo que se perdiera un poco, pero ese es uno de los cambios de estas nuevas recomendaciones. Y el otro fue que si es completamente nuevo, todo esto es basado en la evidencia disponible en poblaciones sanas, es el punto de corte ahora para niños de 6 a 23 meses de edad. Las tablas anteriores contenían un único grupo que iba desde los 6 meses hasta los 5 años. Realmente había mucho interés en separar un poco estos dos grupos y entonces ahora está entre 6 meses y 2 años y entre 2 y 5 años. La otra recomendación en relación a los puntos de corte es los cambios en cuanto a severidad o gravedad de la anemia desde el punto de vista individual. En la próxima lámina, en la próxima diapositiva puedo mostrar a lo que me estoy refiriendo. Esta es la tabla de los puntos de corte para anemia con la severidad de acuerdo a nivel individual. En el recuadro rojo, no sé si mi cursor se ve, pero en cualquier caso, en el recuadro rojo está el grupo en el que se establece un nuevo punto de corte para este grupo de edad entre 6 y 23 meses, que es de menos de 105 gramos por litro, y el segundo trimestre del embarazo, como les había mencionado, en el que también es exactamente el mismo punto de corte, menos de 105 gramos por litro. De nuevo, este es un punto de corte que ya había sido establecido como basado en opinión de expertos, pero que ahora la evidencia está mostrando que es adecuado utilizar durante el segundo trimestre, siempre y cuando se tengan datos sobre ellos. No siempre es posible en todas las encuestas obtener datos en los 3 trimestres del embarazo. Próxima, por favor. Ok, después de haber establecido cuáles son los puntos de corte, y esta es la tabla base, la que les acabo de mostrar, se comenzó a analizar toda la evidencia en cuanto a lo que conocemos que son determinantes de la concentración de hemoglobina. La hemoglobina se ve afectada por la elevación del lugar de residencia. Entonces, esta tabla que les presento en esta lámina es la recomendación, que es hacer ajustes por elevación del lugar de residencia, y es novedosa en el aspecto de que cambia considerablemente los puntos de corte que se tenían anteriormente. Este es probablemente el cambio que más puede afectar a los estimadores de anemia a nivel poblacional. ¿Cuáles son los cambios? Bueno, los cambios son, en primer lugar, que hay ajustes a partir de los 500 metros de elevación. Antes comenzaba a los 1000. Es decir, que ahora tenemos un grupo adicional en el que podemos separar el ajuste entre 4 y 8 gramos de hemoglobina, depende si vivimos a 500 o a 1000 metros de altura. El otro ajuste importante es que los ajustes son relativamente grandes
en los grupos de población que residen por debajo de 3.000 metros. Eso incluye al 98% de nosotros. Es decir, que donde hay los mayores cambios por elevación, es por esto que se va a ver afectado todos los estimadores. Y que aquellos ajustes que realmente eran impresionantes de hasta 40 gramos por litro a partir de 3.500 metros de la elevación del lugar de residencia son un poco menores. Esto, como veremos más adelante, tiene ciertas implicaciones prácticas que voy a mencionar al final. Esta tabla, ¿cómo se usa? Bueno, pues esta tabla al valor individual se le resta el valor en la tabla, o a la tabla que les mostré con los dos recuadros en rojo se le suman estos valores. Ese es el ajuste que se hace y entran en el cálculo del resto de la población que no tiene problemas o que no tiene ajustes por elevación. La otra cosa que esta directriz está aportando es la fórmula, por si los países o las regiones quieren realizar para cada uno de los valores de hemoglobina, realizar ellos mismos el ajuste. Ahí lo tienen como a pie de página, repito, no sé si mi cursor se ve, pero aquí está la fórmula que se utilizó para que se pueda aplicar a nivel individual, a nivel de cada uno de los datos que se tengan. En la próxima lámina tenemos los ajustes por el efecto del tabaquismo. No todas las encuestas, no en todos los casos se evalúa el uso de cigarrillos, de tabaco o de este hábito que sabemos que afecta la concentración de hemoglobina, pero en aquellos casos en que esté, y además que estaba establecido anteriormente en las anteriores directrices, es la necesidad de corregir por el efecto del tabaquismo. En este caso, los valores no cambiaron mucho con respecto a la tabla anterior, y lo que sí está claro es que aparentemente en la época en que se hicieron estas directrices anteriores, todos los paquetes de tabaco alrededor del mundo tenían 20 cigarrillos. Este no es el caso en este momento, por lo tanto, la tabla ahora expresa la corrección por número de cigarrillos, menos de 10, 10 a 19 o más de 20. De nuevo, la idea es sustraer del valor individual o añadir a la tabla principal el valor que está anunciado en esta tabla. También está la fórmula utilizada para llegar a estos valores para que se puedan usar los valores individuales. En la próxima lámina, por favor, tenemos otros ajustes importantes que fueron discutidos exhaustivamente y que fueron considerados, que son los ajustes por efectos de infección e inflamación y los ajustes por ascendencia genética, etnia o raza. Estas fueron interesantísimas discusiones. La falta de evidencia es lo que hizo que el grupo decidiera, o que el grupo de desarrollo de directrices decidiera que no había suficiente evidencia para poder presentar un factor o una fórmula para hacer el ajuste. ¿Por qué? Porque las causas de infección e inflamación pueden ser variadísimas y pueden afectar de manera diferente a la hemoglobina. Y en el caso de la raza, porque es un constructo social, si se quiere, y es muy difícil decir esta persona es blanca, negra o amarilla pura, o es una mezcla de razas. Por lo tanto, es muy difícil primero establecer un punto de corte y después decir dónde ajustamos, dónde colocamos a cada individuo de acuerdo a cómo se autodefina. Yo soy blanco, yo soy azul o yo soy negro. Esa fue otra dificultad, y por lo tanto, a pesar de que se sabe que tienen efectos, la corrección no se puede establecer una corrección. Por lo tanto, la recomendación es no hacer ajustes hasta que se tenga más evidencia. Próxima, por favor. Otro punto de grandes discusiones fue cómo medir la hemoglobina. La diferencia que puede hacer o el efecto de una intervención cuando la hemoglobina es medida de una manera o de otra puede afectar que se vea más o menos el efecto de una determinada intervención, por ejemplo, o del diagnóstico de la anemia. Entonces, la recomendación de oro, la recomendación estándar es uso de sangre venosa con analizadores automáticos, analizadores hematológicos automáticos y medidas de control de calidad. En este momento la recomendación es venosa porque hay una diferencia entre sangre venosa y capilar, y hay unos errores que son al azar y que son errores sistemáticos, pero que no permiten establecer la conversión de capilar a venosa es tal, no es posible hacerlo. Por lo tanto, lo que se está recomendando es el uso de sangre venosa.
El uso de analizadores automáticos entendemos que no es posible en todos los lugares, en todas partes, no todos pueden mantener la cadena de frío para llegar a un analizador automático. Por lo tanto, si se van a usar analizadores en punto de cuidado, en el punto de donde se está tomando la muestra, deben estar adecuadamente estandarizados y deben usarse controles de calidad estrictos. Y un punto muy importante que a veces olvidamos es el entrenamiento, el entrenamiento de estas personas que van a tomar las muestras y que van a hacer los análisis. Próxima, por favor. La otra recomendación es acerca del impacto de las intervenciones, o sea, ¿cómo medimos que una determinada intervención nutricional tiene efecto sobre la anemia? Pues evidentemente hay que medir hemoglobina, eso es sin duda. La recomendación en este caso se basa a que, aparte de hemoglobina, deben hacerse o deben analizarse otros marcadores. Y como ya mencionaba Leo y probablemente va a repetir Lisa y todos vamos a decir, la anemia es algo más que solo deficiencia de hierro. Entonces, de acuerdo a nuestras propias realidades o a lo que necesitemos, es importante que pensemos cuáles otros marcadores son importantes para medir el impacto de las intervenciones de tipo nutricional o de cualquier tipo que se hagan. Próxima. Por favor. La última de las recomendaciones que voy a mencionar antes de hacer algunas consideraciones finales es la importancia de la anemia como problema de salud pública. En la primera tabla que les mostré severidad de la anemia, leve, moderada o severa. Eso es a nivel individual. Pero también tenemos severidad de la anemia a nivel de salud pública. Cuando un país, qué porcentaje de la población de un país está afectada para poder decir que tenemos un problema severo de salud pública. La recomendación del grupo fue mantener la clasificación actual de la severidad a nivel de salud pública. Es decir, que no hay un problema de salud pública cuando la prevalencia de anemia en la población es menos del 5%, que el problema es leve cuando es del 5 al 20%, que es moderada del 20 al 40%, y que tenemos un problema severo de salud pública de anemia cuando la prevalencia es mayor del 40%. Eso se mantiene porque básicamente ha funcionado, porque así lo han estado haciendo los países muchos años, basado en opinión experta. El grupo trató de buscar otras evidencias o de cómo podría cambiarse, sin embargo, la evidencia no es suficiente para hacer ningún cambio en este punto. Cuando haya otras evidencias que indiquen que esto debería ser diferente, pues probablemente se pueda retomar el punto en algún lugar para hacer este cambio. Próximo, por favor. ¿Cuáles son las implicaciones prácticas de todas estas recomendaciones que les acabo de mencionar? Bueno, que la prevalencia de anemia va a ser menor en comparación con los estimados anteriores. La prevalencia va a ser menor en niños de 6 a 23 meses para el diagnóstico de anemia. ¿Por qué? Porque el punto de corte bajó de 110 a 105. Que va a haber menos mujeres embarazadas en el segundo trimestre va a haber menor prevalencia de anemia, por la misma razón exactamente que en el grupo anterior. Pero que la prevalencia de anemia va a ser mayor en la población que vive entre 500 y 1.000 metros diagnosticada con anemia, o en general por debajo de los 3.000 metros que somos todos, básicamente. Y que va a ser menor cuando estamos hablando de poblaciones que habitan o que viven por encima de los 3.500 metros de elevación. Un punto que quiero hacer en esta lámina y probablemente en la siguiente antes de terminar es cuáles son las implicaciones de aplicar estos nuevos puntos de corte, que como ven solo afecta a 2 grupos, pero que pueden tener implicaciones muy grandes, sobre todo considerando las correcciones por elevación. Y la sugerencia es, sobre todo si se quiere medir cuál es el impacto de un programa que esté empezando justamente entre aplicar un punto de corte o usar los anteriores, es que por algún tiempo se hagan el ejercicio de medir la prevalencia en ambos modelos, digamos, en ambos puntos de corte, para poder hacer una transición hacia los nuevos valores, sobre todo en niños de 6 a 23 meses. Y especialmente si el país o la comunidad está intentando iniciar algún programa de suplementación, fortificación, porque se va a perder un poco cuánto es el efecto de la intervención y cuánto es el efecto de los cambios de los puntos de corte. Próxima, por favor.
Bueno, y ya para terminar, como conclusiones o hacia dónde dirigir o cuál es la intención de estas directrices, pues estos valores de corte actualizados van a mejorar probablemente el diagnóstico de anemia junto con otras consideraciones como son la consideración de otras causas y como son la medición adecuada de la hemoglobina. De nuevo, como mencioné hace 30 segundos, la transición de los países a las nuevas estimaciones o a los nuevos estimadores deben hacerse con un análisis minucioso de los datos, entendiendo cuándo se debe al cambio del punto de corte y cuándo se debe a otras condiciones en el país. Los ajustes que consideran los efectos de elevación principalmente y de tabaquismo van a ser los que puedan afectar más a la población en general. El grupo de 6 a 23 meses tendrá el peso que tenga dentro del resto de la población. Y el otro punto importantísimo es los métodos de medición estandarizados que mejoren la fiabilidad de los datos. Es importante el manejo de los datos, es importante el origen de los datos y, por ejemplo, cosas que parecen muy simples, sobre todo si se usan analizadores al punto de cuidado, la medición, el entrenamiento del personal que va a realizar las mediciones de hemoglobina. En la próxima, por favor, bueno, eso, que la hemoglobina sigue siendo esencial para evaluar el impacto de las intervenciones, pero la hemoglobina junto con otros marcadores, sobre todo cuando tenemos sospecha de que nuestra anemia en nuestro país o en nuestro setting se pueda deber a aspectos genéticos, por ejemplo, o se pueda deber a la presencia de plomo. Tenemos que saber cuál es el origen de nuestra anemia y tener unos datos mínimos que nos guíen hacia dónde y hacia qué medir. La clasificación de la anemia como problema de salud pública continúa hasta que tengamos otros datos y es importante la investigación y sobre todo la evaluación de lo que estamos haciendo, de lo que iniciamos y de los cambios en la medida de anemia. Quiero finalizar con la buena noticia, que por la próxima, por favor, que Leo avanzó sobre que para mí por lo menos fue en las últimas 48 horas que obtuve el link para que la directriz está disponible en español. Es más allá del sumario ejecutivo, que es lo que usualmente logramos traducir, esta directriz está completamente traducida al español y creo que puede ser muy útil en la región. Y con esto, muchísimas gracias por su atención. Thank you so very much for your Sí, presentation. muchas gracias por tu You presentación. guided us through the measurement of Yo creo que anemia, nos has the major presentado de manera muy guideline on the integral la HB medición de la cutoffs. anemia So we're going to move right y along. ahora I'll be vamos a brief because avanzar. sometime along the way. Our Estamos next tratando presenter de is ahorrar un Dr. poco de Lisa tiempo. Rogers. She's a technical Nuestra siguiente officer presentadora es Catalisa at Rogers. Ella WHO es on una funcionaria Food and técnica Nutrition de la Actions in Health OMS y Systems. también As she trabaja joins us, I'll en remind la you unidad put de your nutrición. questions in the Q&A, Si and desean, pueden dejar I'm sure you know preguntas by now en that las preguntas y translation is available respuestas. in English and Deben Spanish saber by que clicking hay the globe at the interpretación bottom simultánea of en your inglés y en screen. español. Over to Entonces, you, denle Lisa. clic al icono de mundo para poder acceder. Gracias. Bueno, yo represento un grupo de trabajo interdepartamental de la OMS en anemia. Entonces, yo trabajo con nutrición, pero mis colegas trabajan con malaria y otras enfermedades tropicales, ¿no? En neonatos y niños. Lo que hemos hecho es que nos juntamos hace unos años para ver cómo podríamos abordar la anemia desde un enfoque más holístico. Ustedes han escuchado las metas mundiales con respecto a la anemia y la OMS periódicamente estima cuáles son los problemas de la anemia. Dentro de estas metas, generalmente hemos visto que tenemos la meta hasta el 2030. Quiero mostrarles las tendencias con respecto a la anemia en el tiempo que comprende el 2000 y predicciones que van hasta el 2030. En la parte superior, ustedes van a poder ver los datos para niños, infantes en amarillos, rojo para mujeres embarazadas, la rosada es para mujeres entre 50, mujeres entre 50 en adelante y también para mujeres que no están embarazadas. También pueden ver la meta
para reducir la anemia entre mujeres entre el 2012 y 2030. Evidentemente ha habido progreso en el 2000, pero hay una reversión en la tendencia, en la prevalencia. Y esos países no van a llegar a la meta para el 2030. Eso está ilustrado para las mujeres en edad reproductiva en la línea rosada, mostrando que en el 2012 había 28% de anemia estimada y para el 2023, que es los últimos datos que tenemos, se muestra un estimado de 31% para mujeres de edad reproductiva. Entonces, estamos prediciendo que vamos a llegar al 33% en el 2030 si no hacemos nada. Esto es una visión global, ¿no? En las regiones de las Américas, 1 de 5 mujeres entre 15 y 49 años están siendo impactadas por la anemia, ¿no? Eso sería 47.4 mil millones de mujeres impactadas. Ahora, quiero hablar de por qué nosotros creemos que no hemos podido tener más progreso. Bueno, la anemia es compleja, tiene una ideología compleja, no es que solamente haya deficiencia de hierro, sino también hay otras deficiencias, perdón, deficiencias en la nutrición, entonces hay que abordarlo de manera multidisciplinaria. Muchas veces no tenemos datos completos de las causas o puede ser que estén los datos, pero es que no los estamos juntando para poder generar los trabajos de intervención. Y obviamente nosotros podemos reconocer la falta de acceso a, por ejemplo, medidas de control que se puedan implementar. También necesitamos diagnósticos o herramientas de diagnósticos validadas para poder ver cuáles son los motores de la anemia. También hay retos problemáticos, por ejemplo, intervenciones que no se han podido continuar, a pesar de que sabemos que son útiles. Necesitamos más educación, necesitamos más coordinación, diría yo, entre los programas para poder generar una cobertura efectiva, ¿no? Y era claro para nosotros que necesitábamos tener diferentes alcances para revisar a la anemia. Y cuando juntamos esta organización, comenzamos a realizar artículos para áreas prioritarias. Por ejemplo, nosotros queríamos ver los factores de riesgo, las causas subyacentes, revisamos algunos de los retos del diagnóstico de anemia, como ya se mencionó. También buscamos intervenciones para prevención y gestión de la anemia. También vimos cómo esas intervenciones se estaban brindando a los sectores y estos artículos se presentaron porque todos eran importantísimos para mostrar el desarrollo de este marco que se llamaba Acelerar la reducción de la anemia, un marco para la acción, se llamaba este programa. Entonces juntábamos los artículos y estábamos bastante emocionados que la Comisión Africana, por ejemplo, tomó ese marco y lo convirtió en una estrategia para el contenido que usaban. Entonces es muy bonito ver que esta región, al menos de Estados Unidos también, está trabajando con ello. Yo quería revisar el marco porque allí nosotros estamos revisando las áreas de prioridad. Si nosotros comenzamos con la parte de abajo, podemos ver que el marco enfatiza el alcance interdisciplinario. Ahí es donde necesitamos formas de modelar lo que es agricultura, educación, mano de obra. Todas estas son importantes para poder pensar en las causas y factores de riesgo. También muestra las diferentes áreas de acción que se necesitan para poder tener éxito en gestionar la anemia. Estas acciones son el foco de este marco, así que voy a expandir un poco más en esto. La primera área de acción
Implica asegurarnos que tengamos las herramientas de diagnóstico para colectar o recolectar los datos, analizar estos e interpretarlos adecuadamente. Necesitamos entender la prevalencia y las causas locales que están generando anemia en esa área en particular. También me quiero concentrar en el uso de la información para seleccionar las intervenciones que puedan impactar a la localidad, ¿no? No solamente las causas, sino los factores de riesgo. La tercera área habla de la colaboración en brindar un paquete de intervenciones priorizadas, ¿no? Obviamente vamos a apalancarnos de las plataformas que ya existen, pensar cómo vamos a llegar a esas personas que lo necesitan más. La cuarta área implica apoyarnos del liderazgo, coordinación, sectores de intervención para continuar paliando estas áreas de vacío en investigación y asegurar que la innovación sea apropiado para el contexto donde es prevalente la anemia. Con estas áreas de acción, lo que nosotros buscamos es llegar a lo que está en la caja azul o el recuadro azul, mejorar la cobertura sostenida, equitativa y efectiva de intervenciones de prioridad para la prevención de la anemia, diagnóstico y tratamiento. Hacer eso creo que nos va a permitir generar progresos en las causas directas de anemia, cómo nosotros vamos a reducir infecciones, inflamación, enfermedades crónicas, cómo reducimos condiciones y realizamos implementaciones necesarias, ¿no? Nosotros podemos también optimizar la entrega de servicios, mejorar liderazgo, como ya dije, y tener también resultados para llegar a nuestras metas globales. Entonces, como ya mencioné, nosotros tenemos todo un marco, tenemos diferentes intervenciones que están sugeridas para los diferentes sectores que están involucrados, pero también nosotros tratamos de organizar las intervenciones por sus resultados y hay 4 resultados que he mencionado. Es importante colocarlos en un recuadro para indicar diferentes acciones para cada una de los diferentes sectores y cada uno de los diferentes resultados. Por ejemplo, para protección social, si nosotros pensamos cómo reducimos estas condiciones, hay que asegurarnos que promovamos igualdad en las mujeres, asegurar este tipo de actividades, aliviar la pobreza. Para educación, cómo promovemos salud reproductiva para mujeres y niñas, comunicación social y comportamental para mejorar con respecto a la anemia, con respecto a higiene, mejorar las prácticas de higiene, sistemas sanitarios correctos, para nutrición, cómo evaluamos la anemia, cómo prevenimos las enfermedades crónicas, mejorar salud menstrual, incluyendo prevención y tratamientos de sangrados profusos, prevenir, por ejemplo, el embarazo temprano, el uso de anticonceptivos modernos, también pensar en cómo podemos tratar las hemorragias natales y de posparto, ¿no? Así como reducir la práctica innecesaria de cesáreas, ¿no? Esas son algunas de las recomendaciones del marco. Ahora quiero dejarlos con algunos mensajes claves de este mismo marco. Obviamente yo lo he revisado muy rápidamente, pero sí podemos ver que este es un tema transversal y obviamente se requiere acciones esenciales basados en los datos específicos y plataformas de entrega de los países. También sabemos que la anemia ha sido primordialmente revisada a través de el marco de nutrición y es importante hacer eso, pero no es suficiente. Nosotros necesitamos pensar cómo vamos a ver las causas de la anemia para que la podamos prevenir de manera adecuada y cómo vamos a brindar una cobertura efectiva para las diferentes intervenciones que se necesitan para revisar anemia. Hay momentos claves, tenemos
que pensar no solamente en los niños, los adolescentes, las embarazadas o después del embarazo, tenemos que pensar en todo el sistema. Y también hay que asegurarnos que tengamos una acción de liderazgo y colectiva que nos permita generar abogacía y generar que todos los sectores estén involucrados y que contribuyan con esta área. Nosotros sabemos que no solamente es nutrición, sino también es un tema de comportamiento. Tenemos que pensar en cómo pensamos en la salud en general y las metas que tenemos. También hemos mencionado que estamos generando guías porque el marco como tal se concentra en lo que tenemos que hacer y las guías de implementación nos va a ayudar a ver cómo podemos implementar ese marco de trabajo, ¿no? Muchas de las instrucciones y herramientas van a ayudar a implementar y monitorear el progreso. También debería ayudarnos a darnos una indicación de cómo implementar estas intervenciones políticas. Muchos aliados se han juntado y comenzamos a desarrollar juntos las guías de implementación con otros departamentos pensando en la anemia. Voy a hablar de eso en un minuto, pero todos estamos llegando con diferentes herramientas y recursos que pueden estar disponibles y hay que ver cómo vamos a brindar más información, cómo vamos a facilitar este proceso. También recomendamos una serie de indicadores para revisar el programa y cursos de acción. Estamos en el proceso de desarrollo, obviamente estamos viendo el codiseño, pero también queremos su alcance. Así que si tienen cualquier tipo de contribución, quieren desarrollar las guías, en verdad nosotros vamos a estar muy agradecidos de recibir cualquier ayuda. Obviamente, las metas de la nutrición global se han extendido al 2030 y justamente este resumen habla de la extensión, pero también de otras metas operativas que tenemos para poder tratar de ver cómo podemos facilitar el progreso en estas áreas también. Y una de estas metas es el aumento del porcentaje de mujeres que están consumiendo 90 dosis de suplementos de hierro. Y la segunda sería aumentar el porcentaje de mujeres con diversidad dietaria mínima a 85% para el 2030. Esas son dos metas que queremos monitorizar o monitorear. Voy a mencionar la Alianza de Acción contra la Anemia. Esta fue establecida en el 2023 y nosotros buscamos apoyar a los países en reducir la anemia. Obviamente es una iniciativa de la OMS, pero es una colaboración con UNICEF. También tenemos 22 miembros. Hay 3 grupos que han sido apoyados por un comité y esos comités obviamente implican alianzas con agencias, organizaciones intergubernamentales, actores privados, incluyendo instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales. Y la misión es anidar esfuerzos acelerados para reducir la anemia, incluyendo la implementación del marco holístico para la acción de reducción en anemia. Entonces tenemos que mejorar la conciencia global, reforzar acciones colectivas y movilizar las inversiones. Los grupos de trabajo juntan a los participantes. Estos participantes tienen los mismos intereses de compartir información y trabajar en actividades específicas que se alinean con la misión. Y obviamente estos grupos están enfocados en mejorar la implementación de las políticas y también tenemos un grupo de inversión que lo lidera el Banco Mundial y el grupo de investigación nos ayuda a revisar los problemas de restricciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos la iniciativa que viene del lado de África. También tenemos iniciativas para poder involucrar a diferentes actores. Simplemente quiero dejarlos con esto, ¿no? Porque nosotros realmente sentimos que mucho más rápido podríamos trabajar juntos para poder asegurar que
todas las personas que tengan anemia puedan recibir el apoyo que necesitan. También queremos generar una plataforma adecuada para que los países y agencias trabajen juntos, reducir obviamente esta enfermedad y obviamente tratar de regresar al ritmo en el que estábamos, ¿no? Ahí hay un QR donde pueden ver todos los recursos de la anemia. Em, También tenemos una cuenta de LinkedIn para enviar diferentes anuncios o eventos. Los invitamos a que se involucren. Tenemos el gobierno de Perú que ha estado activamente trabajando con nosotros, pero obviamente vamos a darle la bienvenida a más miembros y los voy a dejar con esta notificación. La comisión está haciendo un lanzamiento, así que si ustedes quieren ver más sobre la anemia, entonces escaneen este QR porque vamos a tener esa reunión el 18 de noviembre, ¿no? Esperamos que ustedes se puedan unir. Muchas gracias. Thank you very much, Lisa. Muchas gracias, your Lisa, por tu presentación. Okay, had a little problem there. Okay, Sí. thanks so much for your presentation Muchas gracias. on Como ya the mencioné, WHO's, sobre comprehensive framework for action on la presentación que accelerating has anemia hecho, reduction. We're going to move aparte de on la now to a OMS, ahora vamos presentation a on Farmers pasar Food and a Nutrition una Systems approach to address presentación del malnutrition in alcance audits de forms. And that la presentation OPS will be made by para gestionar Leslie la Behar, desnutrición. Technical Esa Officer presentación of the la va a Nutrition and realizar Food Leslie Systems. Over to Behar, you, Leslie. que es nuestra funcionaria en Thank you very much, desnutrición. Audrey. Muchas Sharon, gracias, it is now going Audrey. No sé to si Sharon me puedes share ayudar a your screen. compartir mi pantalla. Bueno, voy a hablar en español en esta presentación y un poco solamente para recapitular lo que se ha comentado en este interesante webinar. Se han compartido, ¿no? ¿Cuáles son como estas tres principales intervenciones en términos de nutrición para reducir la anemia como primer lugar o como primer punto, como para una medida más inmediata, la parte de la suplementación? En segundo lugar, la fortificación como una medida a mediano plazo. Y en tercer punto, la diversidad y diversificación de la dieta como una solución a largo plazo y mucho más sostenible. Entonces, durante esta presentación yo me estaré enfocando en esta tercera intervención, que es precisamente, ¿no? A través de los sistemas alimentarios. La siguiente, por favor. Y bueno, únicamente para recalcar o recapitular que los sistemas alimentarios comprenden absolutamente todos los componentes, es decir, el medio ambiente, la población, los recursos, los procesos, las instituciones, la infraestructura, además de las actividades involucradas que van desde la parte del cultivo hasta el consumo y la pérdida de alimentos, ¿no? Sin embargo, también incluye un impacto de estas actividades en la nutrición y en la salud, en el crecimiento socioeconómico, la equidad y la sostenibilidad ambiental, que, bueno, todas están, como ya vimos en las presentaciones anteriores, relacionadas con temas de anemia. Los sistemas alimentarios pueden afectar la salud y la nutrición de muchas maneras. Nuestros sistemas alimentarios actuales nos están enfermando porque no están orientados, perdón, hacia el lucro y la productividad, en lugar de estar orientados hacia, pues, promover alimentos saludables y sostenibles para toda la población y de esta manera prevenir o reducir la malnutrición en todas sus formas. Y por malnutrición en todas sus formas me estoy refiriendo a sobrepeso, obesidad, desnutrición y deficiencia de micronutrientes como, por ejemplo, anemia. Y el hecho de que nuestros sistemas actuales estén más enfocados hacia el lucro y la productividad, pues lo podemos ver reflejado o están impulsando el cambio climático, están socavando la salud humana, la salud de nuestros ecosistemas, y entonces esto genera ciclos viciosos de enfermedad y falta de bienestar, afectando principalmente a los grupos poblacionales más vulnerables. La que sigue, por favor. Y bueno, existen 5 vías, o se podría resumir en 5 vías interconectadas e interrelacionadas, a través de las cuales
los sistemas alimentarios afectan negativamente a la salud y a la nutrición. No voy a entrar en detalle en todas ellas, pero sí me gustaría recalcar algunas. Por ejemplo, la primera vía que nos habla de las dietas no saludables y la inseguridad alimentaria que contribuyen a la mala nutrición en todas sus formas. Por otro lado, la segunda vía, donde estamos viendo, no sé si ven mi cursor, pero, no, porque Sharon están compartiendo. La segunda vía, donde vemos los que son alimentos contaminados, no seguros y adulterados, y se refiere a situaciones en las que los alimentos y el agua contienen peligros infecciosos o tóxicos, ¿no? Por ejemplo, patógenos microbianos, bacterias, virus, parásitos o residuos químicos, que son una causa de enfermedad y pueden causar deficiencia de micronutrientes. Entonces, por eso también es importante resaltar esta vía de interacción o de afección. La tercera vía son las enfermedades zoonóticas y la resistencia a los antimicrobianos. Y la cuarta vía, podemos observar que, bueno, los sistemas actuales, como lo comentaba, contribuyen a la contaminación ambiental y a la degradación del planeta. Y esto se produce principalmente debido a los monocultivos, a la producción o la agricultura intensiva y al uso de fertilizantes y de productos que contienen metales pesados. Y recordar y recalcar que los metales pesados pueden causar anemia al interferir en la producción de glóbulos rojos y en la formación de hemoglobina y al afectar el metabolismo del hierro, ¿no? Entonces, de ahí la relevancia de también hablar a una escala mucho más macro de los sistemas alimentarios como un recurso para prevención y manejo de la anemia. Y por último, y no menos importante, los riesgos ocupacionales, donde pues aborda la salud física y mental de las personas que trabajan en los sistemas alimentarios debido a la naturaleza de su trabajo o a las condiciones en las que trabajan. Y ya como lo ha explicado las antiguas expositoras, ¿no? De ahí un papel muy primordial las mujeres, ¿no? Que sabemos que las mujeres son un pilar muy importante y a veces son las que están principalmente en el tema de producción en cuanto a alimentos. La siguiente, Sharon, por favor. Ahora bien, ¿qué es una alimentación saludable, no? Cuando nos referimos a alimentación saludable, ¿qué deberíamos de considerar? Bueno, hay cuatro ejes centrales de la alimentación saludable, es decir, que sea adecuada, balanceada, moderada y diversa. La que sigue, Sharon, por favor. Y la evidencia nos demuestra los beneficios para la salud de una dieta saludable que sea rica en cereales integrales, y por esto me refiero a cereales, como a mí me gusta decirles cereales de verdad, porque a veces decimos cereales integrales y la gente asocia cereales de caja que dicen alto en fibra o con algunos claims nutricionales o de salud que no deberían de estar. Verduras, frutas, legumbres, leguminosas, frutos secos y además que sea baja en sal, en azúcares libres y grasas totales, saturadas y trans. Y una dieta saludable comienza desde temprano, ¿no? En la vida con la lactancia materna adecuada. Y los beneficios de una dieta saludable se van a reflejar en mejores resultados educativos, producción, salud a lo largo de toda la vida. Y aquí un punto importante y que hay al respecto también mucho mito en sobre cuáles son las fuentes de hierro. Si tenemos hierro hemo y hierro no hemo. Y en el caso en particular, por ejemplo, de niños, niñas pequeños, sí es muy recomendable el consumo de carnes rojas. Sin embargo, por temas también de salud planetaria y la sostenibilidad de las dietas, pues también se recomiendan dietas más basadas en plantas. Y de ahí recalcar que podemos tener muy buenas fuentes de hierro no EM en legumbres, leguminosas, en vegetales, particularmente aquellos de hoja verde, y que es importante combinarlos con vitamina C para tener una mayor absorción y biodisponibilidad. La que sigue, Sharon, por favor. Y bueno,
Entonces, ¿qué es lo que propone OPS o cuál es este marco que necesitamos para avanzar en la transformación de los sistemas alimentarios en pro de la salud y de la nutrición? Pues bien, esto es algo que también está impulsando la Organización Mundial de la Salud y podemos decir que son principalmente 7 grandes áreas, que esto es de manera integral, que debemos de promover, que los gobiernos tienen la obligación de buscar la implementación de estas recomendaciones para mejorar los sistemas alimentarios y por ende abordar la malnutrición en todas sus formas, ¿no? En primer lugar, o como primer punto, están las políticas fiscales para dietas saludables y sostenibles, donde por un lado, ¿no? Son los impuestos saludables, los impuestos a productos ultraprocesados comestibles y a bebidas endulzadas, pero también aquí entra la parte de subsidio a alimentos saludables e incluso este retorno de estos impuestos podría ayudar a apoyar o sostener programas sociales de apoyo, ¿no? Y de fortificación de alimentos o de vouchers para tener acceso a ciertos alimentos, etcétera. Como segundo punto, tenemos las políticas públicas de adquisición y prestación de servicios alimentarios que establecen criterios nutricionales para, perdón, establecen los criterios nutricionales para los alimentos que se sirven y se venden en entornos públicos. Esto puede ser escuelas, hospitales, cárceles, oficinas de gobierno, etcétera. Y estas políticas lo que van a ayudar o apoyar es que se aumente la disponibilidad de alimentos que precisamente promueven dietas saludables, pero que también prohíban o limiten la disponibilidad de productos o alimentos que pues no son saludables y no contribuyen a este objetivo. Bueno, para no ir a detenerme tanto en el tiempo, comentar también que dentro de esta propuesta está la parte de la fortificación de alimentos como una intervención que se basa en evidencia que contribuye a la prevención, a la reducción y al control de deficiencias de micronutrientes. Pero como lo comentó Leo en su participación, no debemos de perder de vista que en este marco como tan completo no se está promoviendo que se fortifiquen productos ultraprocesados, sino todo lo contrario. También tenemos estrategias para que se reduzca su disponibilidad y su demanda de este tipo de productos. La que sigue, Sharon, por favor. Y bueno, aquí simplemente quería mostrar cómo esta cartera de medidas que acabo de mostrar de manera mucho más grande se insertan en la parte de la cadena de suministros de alimentos en el entorno alimentario y por ende impactan en el comportamiento del consumidor, que a su vez tendrá impacto en si tiene una alimentación saludable o no. Y en el caso de tener una alimentación saludable, mejorará su nutrición y salud y se evitarán o se disminuirán los efectos ambientales y se tendrán efectos económicos positivos. La que sigue, por favor. Y bueno, también compartirles que de parte de OPS se trabajó en una hoja de ruta que presenta elementos centrales para proponer acciones de alimentación y nutrición dentro del sector salud que puedan tener un impacto en la transformación de los sistemas alimentarios y así lograr resultados más efectivos en el control de todas las formas de malnutrición. No voy a entrar en detalle, pero aquí les dejo el documento y estamos trabajando en una versión mucho más sintetizada que podamos compartir probablemente en los siguientes meses. La que sigue, Sharon, por favor. Y por último, y para concluir esta presentación, comentarles que OPS forma parte también de este grupo de trabajo interagencial de las Naciones Unidas sobre sistemas alimentarios para América Latina y el Caribe, donde pues el objetivo principal que tenemos dentro de este grupo es apoyar
a los países en la transformación nacional de sus sistemas alimentarios con el fin de hacerlos sostenibles, equitativos, inclusivos, justos y contribuyentes a una alimentación saludable. La que sigue, Sharon, por favor. Pues muchas gracias por su atención. Over to you, Audrey. Thank you, Leslie, for your Gracias, Leslie, presentation. por tu presentación. Y vamos a pasar ahora. Tenemos una The presentación de experience of Perú, Peru la in experiencia de preventing Perú anemia en la with our prevención presenter, de Ms. anemia, lo del And avance our presenter will y be los Esther desafíos que han Molina tenido. Tenemos a Esther Moscoso, Molina and Moscoso, we que welcome va a her. presentar y le damos la bienvenida. Pasamos contigo, Muy Esther. buenos días con todos los presentes. A ver, voy a proyectar un segundo, por favor. ¿Me confirman que si se visualiza y se escucha? Yes, we can. Muchísimas gracias. Muy buenos días nuevamente con todos los presentes. Reciban el cordial saludo del doctor Luis Quiroz, ministro de Salud, y muchas gracias por la invitación. Bueno, nos han pedido que hablemos acerca de las experiencias del Perú en la prevención de anemia, progresos y desafíos. Como podemos ver acá, hemos querido iniciar un poco viendo lo que es la evolución, la tendencia de la prevalencia de anemia. Como vemos en los últimos años, ha ido incrementándose y básicamente en el 2023 y 2024 ha habido un incremento de 0,7 puntos porcentuales. De igual forma, en el área rural también hay un incremento y una leve disminución en el área urbano. Pero si nosotros observamos con detenimiento en relación al 2024 y ya por grupos de edad, vamos a ver que el grupo de 6 a 11 meses de edad es el más afectado, con una prevalencia del 51,8%, y en caso de los niños de 12 a 23 meses y niños de 24 a 35 meses también supera el 30%. Esto es importante porque a nosotros nos permite focalizar nuestras intervenciones en materia de políticas públicas. También les mostramos esta gráfica en la cual se ha estado analizando la evolución de los últimos 3 años, y como podemos ver acá, tenemos 7 departamentos en el país que han disminuido la prevalencia de anemia en años consecutivos, como Callao, Huancavelica, Huánuco, La Libertad, Madre de Dios, San Martín y Ucayali. Y tenemos 10 departamentos que entre el año 2023 y 2024 han disminuido lo que es la prevalencia de anemia. Y uno de ellos es Lima Metropolitana, que ha bajado la anemia de 27 a 24, es decir, en 3 puntos porcentuales. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque recordemos que Lima Metropolitana alberga una buena proporción de niños justamente menores de 3 años, aproximadamente el 24,1% de toda la población. Sabemos que la anemia es un problema de salud pública, multicausal, multisectorial, y requiere el abordaje y compromiso de todos los sectores involucrados, las autoridades políticas, para hacer frente justamente a estas determinantes. En nuestro país, la inseguridad alimentaria alcanza el 51,6% de la población. El 17,5% tienen hogares hacinados. La pobreza monetaria también alcanza el 27,6%, una ligera disminución en comparación al 2023, pero de todos modos hay población muy vulnerable que esto afecta la calidad de la alimentación, como han estado hablando mis antecesores, y también sobre todo los alimentos de origen animal, que son claves para el crecimiento y desarrollo adecuado de nuestros niños, gestantes y adolescentes. Aquí también tenemos hogares con acceso a agua para beber con suficiencia de cloro. Solamente tenemos el 52,8%. Y también otro aspecto importantísimo es el tema de la educación en la población femenina, ¿no? Entonces son cifras, como hemos dicho, que como país necesitamos trabajar juntos para mejorar esa situación. En ese sentido, se ha hecho un esfuerzo en conjunto con los sectores para la aprobación con decreto supremo 002-2024 del Plan Multisectorial
para la prevención y reducción de la anemia materno-infantil. Desde un inicio han participado 6 ministerios, como es el Ministerio de Salud, el Ministerio de Producción, MIDIS, Vivienda, el Ministerio de Agricultura y Riego, Educación, y también RENIEC, que es importante para el tema de los DNIs. A la fecha estamos trabajando de forma muy articulada con la presidencia del Consejo de Ministros, que tiene un papel muy importante, salud también, que tiene una población aproximadamente del 16%, y también su salud, ya que ellos tienen instrumentos de supervisión a nivel nacional, a nivel de la CIPES y UJIPES, que también están viendo el tema de anemia. ¿Por qué es importante un plan multisectorial? Porque justamente va a abordar las causas de la anemia, va a articular, va a fortalecer el trabajo entre los diferentes sectores y aliados estratégicos. Y también va justamente, un aspecto muy importante es el tema de presupuesto para el cumplimiento de metas, actividades programadas dentro del plan multisectorial, y también permite sensibilizar a las autoridades y sociedad civil en la lucha contra la anemia. En este plan multisectorial tenemos 7 objetivos que va desde las prestaciones, ve el tema de agua y saneamiento, el tema de alimentación, tema comunicacional, que cada uno tiene sus actividades definidas. También tenemos una participación activa en espacios muy importantes como es la Comisión Intergubernamental de Salud. Aquí se reúnen las máximas autoridades, presidida por el ministro de Salud, con los directores de las DIRESAS, JERESAS, DIRIS a nivel nacional, y toman acuerdos en el marco de las políticas de salud, y dentro de ellas está anemia. Y también hay una participación en el Consejo de Estado Regional, donde está el presidente de la República y los gobernadores regionales. Son 14 regiones que han asumido compromisos en relación al equipamiento, lo que es los hemoglobinómetros y equipamiento para el diagnóstico etiológico en este espacio de los consejos de Estado regional. Sabemos que en caso de nuestro país hay una realidad muy diversa en los diferentes departamentos. Madre de Dios, Loreto, Ucayali es diferente a la situación de Puno, de Piura. Por ello es que lo que se ha buscado es que cada región también pueda identificar cuál es la causa, ¿no? Habrá regiones como Pasco, que el tema de contaminación de metales pesados es mucho más fuerte. Entonces, así cada región puede identificar, y de acuerdo con los diferentes sectores en el ámbito, se ha hecho lo que es la elaboración de los planes multisectoriales regionales para la prevención y reducción de la anemia, que están alineados al Decreto Supremo 002. A la fecha tenemos 10 planes multisectoriales regionales aprobados, como Cajamarca, Huancavelica, Ucayali, Lima Región, Anca, San Martín, Ayacucho, Apurímac, Arequipa y La Libertad. Son 10, y aquí están los documentos que han sido aprobados con ordenanza regional. Hay 11 regiones que actualmente están en el gobierno regional para su aprobación, y esperemos que ya en noviembre máximo lo estén aprobando, si no diciembre. Y hay 4 regiones todavía que están en proceso de elaboración y que siguen recibiendo la asistencia técnica por parte del Ministerio de Salud, y también en conjunto en reuniones a nivel nacional con PCM y con los demás sectores se hace incidencia que a nivel de las regiones se pueda fortalecer este trabajo que se está haciendo en pro de beneficio de la población más vulnerable, que son nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestras gestantes. También en el 2024 se ha aprobado la norma técnica de salud, prevención y control de la anemia por deficiencia de hierro en el niño, la niña, adolescente, mujer en edad fértil, gestante y puerpero. Este es un documento importante porque su ámbito es a nivel nacional, y prácticamente es una disposición que se da para los para los 8.056 establecimientos de salud que tenemos como país en el primer nivel de atención. Hay varias mejoras, pero entre las principales podemos destacar, por ejemplo, en la norma que se aborda el diagnóstico etiológico de la anemia en el primer nivel. Esto es importante porque permite identificar la
causa de la anemia. Antes lo que se hacía era, se trabajaba con el hemoglobinómetro, que es una herramienta muy importante porque te da el resultado si el niño o la gestante adolescente tiene anemia y te identifica el grado de anemia, pero no es suficiente. Tenemos que saber cuál es la causa de la anemia y acá se está trabajando con los equipamientos de ferritina, analizadores hematológicos, pero también el médico cuando ve que el niño tiene anemia le manda a hacer otros exámenes de apoyo que son importantes como el hemograma, ferritina, proteína C reactiva, malaria en zonas endémicas, en zonas donde hay contaminación por metales pesados, plomo, se hará y así, ¿no? También en la norma se ha incorporado las nuevas directrices de OMS, los puntos de corte de anemia en los niños y gestantes, así como los ajustes de hemoglobina con los nuevos factores de altitud. Entonces ya desde el año pasado se ha hecho la incorporación de este punto. Y también en caso de las gestantes, para el tratamiento de la anemia moderada y severa, lo que se ha hecho ha hecho la incorporación para el tratamiento con hierro sacarato a partir del segundo trimestre y para las puérperas también. Entonces, aquí con DESARES se está haciendo un trabajo muy fuerte, se está haciendo las capacitaciones a nivel nacional por los especialistas y sobre todo se ha visto que hay se está utilizando sobre todo en las zonas de sierra y selva, ¿no? Donde hay población muy vulnerable. En la norma anterior siempre ha abordado a los niños, adolescentes, gestantes y puérperas, pero esta norma también ya contempla a las mujeres en edad fértil, lo que es la suplementación, y es importante porque es un grupo significativo y muchas de ellas se embarazan y no saben si tienen anemia o no. Entonces sí es importante también abordar a este grupo y también la atención médica y la atención nutricional para los casos de anemia hasta su recuperación, ya sea en el niño, en la adolescente y en la gestante. Son algunos de los aspectos relevantes que consideramos y también cabe acotar que a nivel nacional se ha logrado que 433 establecimientos de salud que tienen unidades productoras de servicio de patología ya cuentan con equipamientos biomédicos, ya sean equipos de ferritina o analizadores hematológicos. Esto quiere decir que ya se estaría coberturando el 37% de establecimientos 1.3 y 1.4, que es importante justamente para identificar cuál es la anemia y poder darle el abordaje que corresponde. También con ley 3134-8, ley que propone el enriquecimiento de arroz, se ha aprobado justamente la fortificación y esto es importantísimo. Sobre todo para la población adolescentes, para las gestantes, puérperas, mujer, que justamente sus necesidades nutricionales están incrementadas, sobre todo el hierro, ¿no? Va a contribuir en estos grupos de manera muy importante. También tenemos los lineamientos para la gestión de inversiones en salud en el marco del Plan Multisectorial para la Prevención y Reducción de la Anemia. Esto es importantísimo porque permite que las empresas privadas inviertan en el sector salud. Actualmente son 8 regiones priorizados y esto lo está liderando también desde el mismo Viceministerio de Salud Pública y las regiones son Cajamarca, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Ucayali, San Martín, Huánuco y Loreto, y aquí se viene trabajando muy fuerte desde el Ministerio de Salud con proinversión, ¿no? Entonces, se han identificado algunos proyectos de inversión en las cuales las empresas pueden invertir, por ejemplo, en la adquisición de unidades de laboratorio móvil. Esto es importante porque no solamente prevé el tema de equipamiento, sino también de recurso humano, es decir, el equipo multidisciplinario, ya sea médicos, nutricionistas, enfermeras, laboratorio, etc. Y lo más importante, por un periodo de 5 años. Esto permite dar sostenibilidad a las intervenciones. Otro proyecto es la reposición, optimización y o rehabilitación, la red de establecimientos de salud, los centros de promoción y vigilancia comunitaria también, que va a permitir acercar a la población con el establecimiento de salud para que puedan contar con la atención integral. Como hemos mencionado, son 8 regiones que han sido priorizadas. Cada una, hay diferentes fases en las que ellos están justamente avanzando. Ucayali ya hizo lo que es la identificación y clasificación de sus establecimientos priorizados.
Cajamarca, Huánuco, San Martín ya han hecho sus informes técnicos, la cartera de proyectos también, y las regiones que tienen un avance más importante es Arequipa, Cusco y Huancavelica, que tienen un avance del 85% y ya se encuentran en la fase de priorización y estructuración financiera prácticamente para que pueda pasar a prueba de inversión. Entonces, también se han elaborado las especificaciones técnicas de las unidades del laboratorio móvil justamente para la adquisición del equipamiento y el recurso humano que hemos estado conversando. Asimismo, esto también crea un compromiso, una responsabilidad con el gobierno regional para que le pueda dar la continuidad del caso y también ampliar en sus ámbitos de intervención. También se ha aprobado lo que es la ficha de homologación del alimento infantil instantáneo, que es clave y que hay que trabajar que las empresas puedan hacer la producción. Ya está la ficha y esto va a beneficiar a la población más vulnerable. A los niños de 6 a 11 meses va a tener un impacto que ya hemos visto que la prevalencia es más del 50%. Y en caso del documento técnico, sesiones demostrativas de preparación de alimentos para la población materna infantil, también aquí se les enseña cómo tienen que hacer la preparación de acuerdo al grupo de edad, de acuerdo a la cantidad, consistencia, el personal de salud y bueno, se viene aquí trabajando en la implementación de este documento técnico. También se está trabajando lo que es el programa de incentivos a la mejora de gestión municipal, compromiso 1. Aquí tenemos un ejército de actores sociales que vienen visitando a los niños menores de 1 año y a las gestantes, justamente brindando mensajes claves para contribuir a la lucha contra la anemia. Tenemos también desde el mes de agosto lo que es la implementación de la campaña multisectorial Niños sin Anemia, su futuro depende de ti. Este es un trabajo en conjunto con los ministerios, con PCM, en la cual la tercera semana de cada mes se prioriza las intervenciones vinculadas a prevención y control de anemia. Y cabe mencionar que actualmente hay un plan de cierre de brechas, pero esto está dirigido para DIRIS de Lima Metropolitana, que sabemos que alberga una buena población, y aquí se está priorizando la atención nutricional, teleorientación y telemonitoreo a los niños menores de 36 meses. Acá tenemos un panorama de las prestaciones que están vinculadas a prevención y control de anemia. Esto es de acuerdo a la data GIS-MINSA y lo que podemos ver es que hay una evolución sostenida en el tiempo, ¿no? Ya sea en las diferentes prestaciones, pero también hay que hacer mención que ha Yes, habido in a una, minute. ha habido una, I just want ha to, habido una evolución sorry, en we have relación just a a... couple of Esther, minutes left hola, for your perdona, presentation. disculpa que Is it tengamos possible que for you to wrap up interrumpirte. in 2 minutes? Sí. Thank you. Sí, puedes terminar en 2 minutos, por favor, gracias. Ya, perfecto. Entonces, hay una mejora. Antes, por ejemplo, el tema de los indicadores veía que el niño inicia la suplementación, que el niño inicia el tratamiento y lo mismo en las adolescentes y gestantes, pero hoy en día se está apostando que el niño culmine la suplementación preventiva, que el niño culmine el tratamiento y que logre recuperarse. Esto aplica para los niños y para las gestantes. Tenemos grandes desafíos porque a pesar de que hay mejoras, sabemos que tenemos una brecha muy significativa y tenemos que trabajar muy fuerte aún. Desafíos, definitivamente tenemos muchos. Uno de ellos es ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la atención en las prestaciones vinculadas a prevención, diagnóstico, tratamiento y sobre todo el tema de seguimiento a los niños, a las adolescentes, a las gestantes para que puedan culminar el tratamiento y puedan recuperarse. El otro desafío clave para nosotros es reducir la brecha de equipamiento biomédico, ya sea equipo de ferritina, analizadores hematológicos para el diagnóstico etiológico de la anemia, sobre todo en los establecimientos 1.3 y 1.4. Fortalecer las competencias técnicas del personal de salud, que es importante que esto sea continuo en el tiempo. Y también otro aspecto es disminuir la brecha de profesionales de salud, ¿no? Sobre todo médicos, nutricionistas, enfermeras, obstetras u otros que están vinculados al tema de anemia. Es importante este aspecto. El tema también hay que trabajar en las estrategias comunicacionales orientando al cambio de comportamiento. Este es un gran desafío que tenemos como país.
También promover el tema de las prácticas de alimentación, ¿no? Sobre todo el consumo de alimentos ricos en hierro, movilizar a la sociedad en torno a la lucha contra la anemia, sensibilizarla que hay un daño y que esto va a tener un impacto en el capital humano, que es lo más valioso que puede tener un Estado, en las comunidades, en las autoridades, en pro de esta lucha. También garantizar el acceso y la disponibilidad de los alimentos de origen animal de alto valor biológico. Este es un desafío que hay que trabajar en conjunto con Midagri, con MIDIS, con salud, agricultura, producción, con todos los sectores involucrados, con los gobiernos locales, regionales también. Fortalecer la política de fortificación de alimentos. Tenemos dos documentos, hay que trabajar que se pueda implementar muy bien y, ¿por qué no? Tal vez el tema de la fortificación universal, ¿no? En este caso tenemos el arroz fortificado y el alimento infantil. Desarrollar lo que son los programas educativos que fomenten una alimentación saludable, esto es importantísimo. Reforzar la articulación con los diferentes sectores. Se está trabajando, creo que ese es uno de los aspectos muy importantes con los diferentes sectores. Hemos tenido muchas reuniones, pero necesitamos que esto se concretice en acciones. Tenemos que seguir trabajando, ¿no? Y sobre todo a nivel regional y local, donde es uno de los desafíos más grandes, fortalecer la gobernanza territorial, promoviendo la participación activa de los gobiernos regionales y locales en la planificación, ejecución y evaluación de las Te intervenciones. ruego, También, Esther, discúlpame, por favor, te ruego me disculpes. Este es un tema que a todos nos interesa muchísimo, ujú, pero lamentablemente tengo que interrumpirte para que podamos continuar y sí, finalizar la ahí agenda. ya acabó. Sí, tenemos Muchas grandes gracias. desafíos y el Sí, tema de la interoperabilidad también es importantísimo. Muchísimas gracias. Gracias a gracias todos, más a ti, bien. Esther. Este es un tema que nos interesa mucho y el caso de Perú es muy relevante. Y Gracias. agradecemos el esfuerzo en hacer esta presentación. Audrey, over to you. I think we have to tighten up a little bit Thank the you so much, to make sure we Vanessa. can go And beyond in time. view of Yes. the time, we're Muchas going to gracias. forego Considerando the el tiempo, activity vamos a that we had continuar con la planned. actividad. Bueno, con la We have actividad que a live teníamos link this planificada. morning, but if you Estamos un look poco into the chat, atrasados, pero si you ustedes will van en el see a chat, link ustedes van a where poder we ver are un link asking donde les you to estamos pidiendo a identify some ustedes que puedan opportunities and identificar algunas challenges oportunidades, algunos that you might desafíos have. So we que want you ustedes that podrían tener. Solo to vamos a continuar click on the solamente link and a carry out través de the hacer clic en activity. el I'm link going y to hand hacer la over now actividad. to Leoneda Ahora Bean vamos a pasar for con the Leoneda short Bin para session. una We have sesión muy been trying cortita our de best preguntas to y answer respuestas. some of Hemos your intentado questions lo in más the chat. posible responder alguna So de las some of preguntas them en el are chat, already hasta que answered. una de las preguntas han sido But Leo, respondidas. maybe you can address a Pero couple or Leo help us quizás address a puede couple of them. ayudarnos Thank solamente you. con un par de ellas. Gracias. Yes, thank you very much, Sí, Audrey. muchas Just gracias, to repeat Audrey. that Y in solamente the para chat that repetir que, bueno, si looking tenemos el also chat, the link, tenemos aquí un just link to answer some y les questions, pedimos a que todos please puedan, por favor, use the responder las remote control preguntas, to ya que eso nos va a access poder better our permitir a technical poder assistance tener that you la may need in the asistencia future. técnica que So ustedes quieran please, necesitar en el when futuro. you Así have a que moment, if en even el after the momento, sí, por webinar, if favor, you pues could incluso complete después del that. webinar, si pueden completar Yes, as eso, sí. Audrey said, many questions Como have Audrey been dijo, hay muchas answered preguntas que han already, sido but I think respondidas I will y just me give the parece que floor simplemente le voy a María dar Nieves el pase and a María Lisa Rocha, Nieves, a Lisa to Rocha, Leslie and para to colleague Leslie from y al Peru. colega A de question Perú. about Puno, Hubo una pregunta acerca protocol de of Peru. Puno. Just if you see any Entonces, si alguien tiene questions alguna that you pregunta, si alguien tiene that you alguna would like to pregunta, answer live, si les gustaría poder responder en any vivo o final algún comments you comentario, would un like to comentario make. final So para I just poder start with hacerlo. María Nieves. Entonces, sí, Yes, María I'm Nieves, sorry, Maria, continuamos. Sí, I'm solamente voy a decir, por temas de tiempo, yo veo y estoy muy de acuerdo con la cantidad de preguntas. Agradezco mucho las preguntas que se han dado, quizás podemos responderlas después. Creo que ya nos hemos pasado el tiempo. Es importante la información, por supuesto, uno tiene que saber cuál es el costo de lo que es la anemia, el costo de la inflamación. Por supuesto, hay preguntas acerca de lo que es altura y cómo uno se puede medir esto. Si es que todos estos puntos son puntos interesantes, pero lamentablemente no tenemos tiempo para poder responder hoy día. Ya nos hemos pasado de tiempo. Quizás podríamos recibir alguna de estas preguntas y podríamos Yes, responder I think ellas. so, and we Sí, have creo the que sí. context Y tenemos el about different contexto
y probablemente podríamos asegurarnos de que sí esté todo aquí. Hemos respondido como 5. Okay, yes, please send us Sí, the other correcto. Sí, por favor, nos puedes answers enviar and we las send it to otras Melina. respuestas y Okay, podemos thank compartirlo. you, Lisa. Sí, correcto. Sí, bueno, Lisa. Correcto. Sé que hay muchas excelentes preguntas, sé que todo se ve. Agradezco mucho las preguntas que han hecho. Y en relación a anemia es un entorno muy importante. El aspecto en lo que se refiere a los diferentes diagnósticos, de acuerdo a lo que se ha ido viendo de una manera muy frecuente, las solicitudes de poder ver cómo podemos tamizar diferentes grupos poblacionales para anemia, que se está viendo de una manera no invasiva y esperamos poder pasar a eso en el futuro, así como también, por ejemplo, las pruebas para Varitin y los fondos de menores recursos, que todos son importantes. Su último comentario en la recomendación dentro de la implementación. Esperamos poder verificar todo lo que se puede actualizar desde la última parte y vemos que esas recomendaciones pueden cumplir con todo lo que debe ser actualizado con esta información adicional. Esperamos tener más actualizaciones para ustedes en el siguiente 1 o 2 días. Gracias por las preguntas y esperamos poder continuar respondiéndolas más adelante. Y solamente para poder terminar, es que poder ver, tenemos aquí la asociación también establecida a lo que se refiere a los resultados funcionales, pero aún no estamos ahí, no estamos ahí aún. Sí, ese es el único comentario. Okay, thank you. Then, Muy bien, Leslie, any gracias. final Entonces, words? Leslie, algunas palabras Thank finales. you, Leo. Solo un Gracias, breve Leo. recordatorio que cuando hablamos de todas las deficiencias de micronutrientes tenemos que tener como esta mirada hacia los sistemas alimentarios y hacia su transformación para lograr pues digamos, una prevención, un manejo y un control mucho más sostenible y a largo plazo. Entonces también es importante y no es un tema ajeno a nuestros ministerios de salud y a nuestras secretarías de salud. Entonces, nada, recalcar que también es importante involucrarse en estas áreas para promover políticas públicas que sean o nos ayuden de manera mucho más sostenible y a largo plazo a mejorar la alimentación y la nutrición de toda la población. Gracias. Okay, thank you. Esther Molina, algunas palabras finales. Había una pregunta de Puno, por favor. Sí, muchísimas gracias a todos. Bueno, en realidad, en relación a los lineamientos, ha habido una invitación a todos los gobiernos regionales, pero hay regiones que se han sumado y esto sigue en continuo proceso, ¿no? O sea, que Puno también puede incorporarse, así como otras regiones. Igual siempre está la colaboración por parte del Ministerio de Salud y Inversión. Bueno, agradecerles nuevamente este espacio, esta invitación y poder haber compartido con ustedes. Tenemos muchísimos desafíos que hay que seguir trabajando en conjunto. Muchas gracias a todos, muy amable. Bueno, muchas gracias. Entonces, resumiendo muy poco, pues en pocas palabras, digamos, en este webinar hemos visto que la región está pues avanzando en la reducción de anemia, pero en los últimos años ha habido un estancamiento en el descenso de la anemia y por eso tenemos que intensificar los esfuerzos. Y hemos visto también que las soluciones se han enfocado demasiado en únicamente ver el hierro como problema y suplementación como la solución. Entonces tenemos que tener mejores datos, hacer mejores análisis con los nuevos puntos de corte y también implementando este nuevo marco de acción donde estamos digamos, abordando todas las causas y más que todo las causas más al fondo del problema de la malnutrición por micronutrientes y de hecho tenemos que buscar soluciones que aborden la malnutrición en todas las formas a través de la transformación de los sistemas alimentarios y que sean más sostenibles, que sean enfocados en alimentos naturales y nutritivos ricos en micronutrientes y evitando los alimentos ultraprocesados. Es importante trabajar
más en conjunto con otras agencias de las Naciones Unidas, con otros ministerios de salud. Y Perú es un ejemplo excelente. Perú, aplicando esta misma filosofía, ha logrado disminuir mucho la desnutrición crónica y creo que también para otros países. Su plan, que también tiene el apoyo de los más altos niveles del Estado, creo que Perú va a tener muchos mejores avances en el próximo futuro. Entonces, con esto, pues les agradezco mucho su atención y paso la palabra a Vanessa García Larsen, la jefa de la unidad de factores de riesgo y nutrición. Gracias, muchísimas gracias, Leo. Thank you all very much for joining us A todos, today. gracias por haberse unido el día de hoy. Me parece que hemos podido manejar algunos puntos muy importantes de la oportunidad que tenemos para poder continuar con esta agenda. Simplemente me gustaría agradecer a los colegas de la OMS, Elisa Rogers, García, a los colegas en Perú por presentar, Esther Molina, a todos ustedes que están participando. Y quizás, no sé si es que mi colega del Ministerio de Nutrición, Luis María Dorillo, está aquí y le gustaría decir algo para poder cerrar. Sí, ahí estás. Hola. Sí, hola, aquí estoy. Solamente seguimos la interconectividad entre las dos sedes y la OPS, trabajamos de manera conjunta para poder, quizás, que tenemos nuestros colegas aquí de Pajo que han estado liderando este trabajo. Pasamos Voy a hablar contigo. en español, es poco raro porque casi nunca lo hago, pero esto lo merita. Primero que nada, felicitar a la oficina regional. Es realmente encouraging ver que hay más de 350 participantes conectados. Esto habla del interés del tema que hay en la región, pero también de la labor muy intensa que ha hecho la región, la oficina regional por mantener este tema relevante, por no solo estar al día con las directrices que la oficina central desarrolla, sino que dan datos, recolectan la información, la transmiten directamente a los países y los ayudan en sus esfuerzos para monitorizar. Así que hace un trabajo muy completo y absolutamente complementario con el que hacemos en la oficina central en Ginebra. Y bueno, esta es una oportunidad. Sé que este es uno de los últimos días que Leo está sirviendo como El asesor último día. regional. Last day. Hoy es el último día que Leo está, así que él trabaja hasta el último minuto. Así que ¿Cómo lo solo vamos a quería hacer? conectarme y solo quería decirte, Leo, que desde aquí hemos apreciado mucho todo lo que has hecho en términos de colaboración, no solo en anemia, pero en muchas otras áreas. Realmente has sido un colaborador fantástico a lo largo de los años. Y bueno, esta nueva etapa que empieza, te deseamos mucho éxito y seguramente te estaremos llamando porque va a ser difícil avanzar todo este trabajo sin tu energía y sin tu compromiso. Así que mucha suerte y muchas gracias. Muchas gracias a ti y a la OPS y la OMS por todos estos años. Muchas gracias y a todos los ministerios, todo el staff acá presente, todos los compañeros. Muchas gracias. Y Muchísimas compañeras, gracias a todos. obviamente. Espero que sí. Muchas gracias. Thank you very much. Thank you very much, everyone. Thank you so much Gracias a for giving me the todos y opportunity. gracias a nuestro equipo de nutrición nuevamente y esperamos verlos próximamente para continuar este importante diálogo. Thank you, Audrey. Thank you, Leslie, and thank you, Leo. Thank you. Thank you. Bye, everyone.